Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este InmoInter, el InmoInter número 17. ¿Vale? Ya nos hacía muchísima ilusión volver a estar en un InmoInter y aquí estamos y vamos a estar en muchos más. Lo primero que voy a hacer es presentaros a las personas que nos van a acompañar hoy. Nos acompañan nuestro presidente de FIACCI, Joan Clos. Buenos días, Joan. Buenos días, ¿qué tal? Arduelo, presidente del Consejo General de COAPES de España y vicepresidente de FIACCI España. Nos acompaña Ramón Riera, altamente conocido por todos vosotros y que también ha estado en relación, ahora es el embajador de las relaciones institucionales de API, internacionales de API, perdón. Tenemos a Felice Trufano, que es el vicepresidente segundo de FIACCI España, y a nuestro queridísimo Luis Fabra, que nos ha acostumbrado ya a tener unos datos del mercado inmobiliario que realmente nos impresionan. Pues empezamos ya con este InmoInter, en el que os vamos a presentar novedades. Os vamos a presentar varias novedades, entre ellas los datos, pero lo primero que tenemos que hacer es explicaros que, como ya sabéis, FIACCI España cambió de junta a finales del año pasado y tenemos el honor de tener un nuevo presidente absolutamente conocido por todos vosotros, el señor Clos, el señor Joan Clos, que lo conocemos pues, por muchísimos cargos, exalcalde de Barcelona, exministro de Industria y Turismo, porque también ha estado en ONU Habitat y, por lo tanto, como es un honor para nosotros que ahora pueda ser nuestro presidente de FIACCI España, lo primero que voy a hacer es darle a él la palabra para que introduzca y dé la bienvenida a este webinar. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes y tener la oportunidad de disfrutar de una información fresca y actualizada que nos ofrece Luis. Creo que esto es un tema fundamental. Yo creo que el sector de la promoción inmobiliaria o la construcción también y la actividad económica asociada a las compraventas es un sector que tiene que jugar un papel muy importante en nuestro país para la reactivación económica post-COVID. Como veréis, estamos en cifras de unos 46.000 y pico de transacciones durante el año, que es una cifra importante y que sirve de estabilizador para esta actividad, pero nos gustaría que pudiésemos volver a cifras más altas, como habíamos tenido en otros momentos de la inversión extranjera en España. Yo creo que la pronta recuperación que todos esperamos del COVID-19, gracias a la generalización de las vacunas y a la apertura de las fronteras, ayude a cambiar de tono al sector y nos difunda entre todos nosotros el optimismo que habíamos tenido en otros momentos. Es importante que veamos, y lo vemos en las cifras, que España va afianzando su integración europea. Tenemos evidentemente compradores de fuera de la Unión Europea, pero continuamos teniendo somos ya parte de Europa y por lo tanto todo lo que podamos conseguir de esta evidencia, sobre todo la atracción de inversores de alta capacidad económica del centro y el norte de Europa, creo que es muy importante para nuestro sector. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades climáticas y de localización para hacer que este sector funcione correctamente y se convierta como inversión extranjera en un factor de estabilización de nuestro mercado. Así es que, en fin, muchas gracias por la confianza que habéis depositado en mí y me gustaría que del informe de hoy se iniciase ya un proceso de optimismo que nos lleve a unos ejercicios de este año, el año que viene, que superen a los del año pasado. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Joan. Realmente yo creo que el mercado inmobiliario es un muy buen mercado para invertir, muy buen mercado para que realmente el mercado internacional los conozca
Eso lo creemos tanto en FIAPSI España como también en API, que por eso hemos hecho sinergias para trabajar conjuntamente y realmente poder potenciar todo ese mercado internacional que nos está llegando a España. Pasamos ya a lo que sería el grueso de lo que sería este webinar, los datos, ¿vale? Sabéis que nos gusta mucho el poder trabajar con datos porque eso es lo que nos da la seguridad de tomar buenas decisiones, ¿vale? Entonces, lo que pedimos desde FIAPSI España y juntamente con la asociación y el Colegio de Barcelona fue a Luis Fabra que nos hiciera un informe muy detallado de exactamente qué nacionalidades están comprando en España y dónde exactamente están comprando los extranjeros en el mercado inmobiliario español. ¿Vale? Hola Luis, buenos días. Hola, buenos días. Pues oye, te dejamos la pantalla toda tuya para que nos cuentes exactamente qué es lo que está pasando con el mercado internacional aquí en España inmobiliario. Muchas gracias, Ana. Paso a compartir pantalla. Y bueno, antes de nada lo que quiero es dar las gracias a FIAPSI por la confianza a la hora de abordar un encargo de esta naturaleza. A mí me gusta bucear entre los datos, pero bueno, adentrarme en lo que es un ámbito tan concreto y tan relevante como es el mercado extranjero en el ámbito residencial español, pues la verdad es que es algo que me apasiona y que disfruto, ¿no? Recuerdo que fue en el año 2004 cuando lanzamos la estadística del Colegio de Registradores de España, cuando a los pocos meses de sacar una estadística con precios, con compraventas, etcétera, pues ya desde Servicio de Estudios de Entidades Financieras, desde gente del Banco de España nos pedían, oye, es importante que nos deis también información de lo que ocurre con los extranjeros, que parece ser que son un motor, un elemento dinamizador del mercado de aquel ciclo alcista, recordarán, del año 97 al 2007, ¿no? Bien, pues efectivamente era así, ¿no? Por contextualizar, antes de entrar en cifras, ¿no? Les daré algún dato que no está en el informe y que creo que ahora en la memoria de todos nosotros puede ser sorprendente, ¿no? Nosotros ya sabemos que en el año 2009 el 12% de la población española que residía en España era población extranjera, ¿no? Con lo cual resultaba evidente que necesitábamos o que se había producido un efecto de impacto de población que había venido de otros países a nuestro país y que se habían introducido en lo que era la demanda extranjera, ¿no? en la compra de vivienda por parte de extranjeros, ¿no? Sin embargo, recordemos que en el año 98 únicamente un 1,60% de la población en España era población extranjera. Es decir, en muy pocos años tuvimos un crecimiento muy importante de población extranjera. Éramos un foco tractor de actividad económica, de generación de empleo y eso sin duda se trasladó a que fuese ese crecimiento tan intenso en muy pocos años. En 11 años crecimos 11 puntos porcentuales en población extranjera, ¿no? Eso unido a nuestro tradicional foco de interés turístico, ¿no? de personas que ya antes de toda esa situación pues confiaban en nuestro país y como lugar de descanso, lugar de retiro, lugar en el que disfrutar, ¿no? Y comprar vivienda para intensificar ese uso, pues lógicamente pues dio lugar a ese escenario, ¿no? Este escenario de gran relevancia desde mediados de los años 2000 de lo que es el sector de extranjero en la actividad del mercado de vivienda, ¿no? Lógicamente, eso ha tenido una continuidad durante estos años que iremos viendo en los resultados que vamos a mostrar en el informe, pero que destaca o materializa la justificación del interés, de la relevancia de la demanda extranjera en el mercado inmobiliario español. Bien, antes de entrar en datos, yo creo destacar 3 factores importantes a la hora de reflexionar acerca del papel de la demanda extranjera, ¿no? Por un lado, destacar que es un factor de equilibrio. ¿Por qué es un factor de equilibrio? Porque nos hace depender menos de factores locales. Es decir, aquellos mercados, aquellas zonas geográficas en los que tienen un alto peso de demanda de vivienda extranjera, lo que hace es que estén menos afectados por lo que ocurra en la actividad económica de nuestro país, con el empleo, con los salarios. Es decir, es un elemento de equilibrio, de tal manera que cuando el mercado cae, en esas zonas cae menos, cuando el mercado crece, crecen menos. Es decir, es un factor de equilibrio porque depende de otros factores, ¿no? Por otro lado, es un elemento, la demanda extranjera, de contrapeso. Hubiese sido mucho peor la caída que tuvimos del mercado a partir de 2007 si no hubiese mantenido con fortaleza, como ocurrió, la demanda extranjera. Por ejemplo, los datos de 2010, 2011, 2012, 2013 fueron datos de importante reducción. Tuvimos los mínimos de los últimos 20 años en compraventas de vivienda y, sin embargo, esos mínimos hubiesen sido mucho más bajos si la demanda extranjera no se hubiese mantenido al nivel tan importante como se
se produjo en dichos periodos, ¿no? Y luego otro factor importante es que genera notables desequilibrios territoriales, o existen notables desequilibrios territoriales en el sentido que la demanda extranjera está muy focalizado, por lo menos la demanda de los últimos años, en unas zonas frente a otras. Es decir, pues el sol y playa es el elemento que más intensamente está caracterizando la demanda de vivienda por parte de extranjeros durante los últimos 10 años, y sin embargo, en otros periodos alcistas, del 2003 al 2006, por ejemplo, al ser atractivos como foco de empleo, pues fue una desagregación territorial más homogénea la que se produjo por parte de la demanda extranjera, ¿no? Por tanto, bueno, en definitiva, son factores que justifican la importancia del análisis y el seguimiento de todo este tipo de magnitudes. En base a eso hemos realizado un informe que no pretende ser algo puntual de ya está, mira, aquí tenemos la información de lo que ha ocurrido en el último año, no. Hemos incorporado todas las series históricas con bastante decalaje temporal, y por otro lado hemos intentado que sea un elemento de consulta regular, donde cualquier persona quiera saber qué ocurre. Por ejemplo, me preguntaban hace un rato, oye, ¿qué ha pasado en Madrid? ¿Qué ha pasado en Comunidad Valenciana, en el Levante? Bueno, pues veremos que en este informe simplemente nos tenemos que ir a la página correspondiente y encontramos todo eso. ¿O qué ha pasado con los británicos o con los alemanes? Bueno, pues veremos que toda esa información va a estar perfectamente localizable en el informe, y por tanto creo que nos va a permitir tener una información muy detallada durante un periodo de tiempo bastante amplio. Bien, comenzaré indicándoles un poco la estructura del contenido. Tiene un primer apartado de introducción donde destacamos los resultados más relevantes y comentamos dichos resultados. Y luego los apartados 2, 3 y 4 son los elementos básicos en cuanto a los contenidos. Un apartado 2 de compra de vivienda por extranjeros, donde abordamos la información de qué hacen los extranjeros en el mercado inmobiliario español globalmente, como un todo. Bien. En el apartado 3 lo que hacemos ya es decir, vale, hemos hablado de cómo ha sido el comportamiento de la demanda extranjera, pero ahora vamos a hacerlo en función de las nacionalidades, es decir, qué hacen las nacionalidades, bien, en la compra de vivienda. Pues, eso lo vemos en el apartado 3. Y en el apartado 4 lo que hablamos es de la financiación. Siempre me escucharán decir que la financiación, el mercado hipotecario es intrínseco al mercado inmobiliario. El mercado hipotecario es la sangre que fluye por el cuerpo, y el cuerpo es el mercado inmobiliario. Sin mercado hipotecario no tenemos. Por tanto, es importante, si queremos saber qué está ocurriendo con los extranjeros, queremos saber qué hacen cuando compran, pero también qué hacen con respecto a la financiación. Y aquí obtendremos información y conclusiones muy interesantes, que en este caso son menos conocidas que otro tipo de información. Bien, esos son los 3 puntos básicos del informe. Luego tiene un apartado 5 y un apartado 6 que podemos considerar como anexos. Lo hemos incorporado en el informe, pero aquí lo que hemos intentado es dar respuesta a preguntas que justo antes de entrar en el webinar incluso me hacía, ¿no? A nivel territorial y a nivel de nacionalidades. El punto 5, lo que decimos es todo lo que pasa en cada ámbito geográfico con respecto a la demanda extranjera y la financiación por parte de extranjeros. ¿Qué ocurre en Comunidad Valenciana? Pues bueno, nos vamos a ese apartado y tenemos toda la información. ¿Qué ocurre en Andalucía? ¿Qué ocurre en Canarias? ¿Qué ocurre en Islas Baleares? Comunidad de Madrid, hemos cogido las de más volumen y lo hemos agrupado el resto en otras comunidades. Y en el apartado 6 respondemos a las mismas preguntas, pero con respecto a las nacionalidades. Oye, ¿qué pasa con los británicos? ¿Qué pasa con los franceses? ¿Con los alemanes? Pues ahí damos la información de todo lo que ha ocurrido durante los últimos años con respecto a la actuación en el mercado residencial español y su financiación por parte de estas nacionalidades. Bien, bueno, pues explicada la estructura, nos adentramos ya a lo que son los resultados. En cuanto a los resultados, bueno, tienen, como decían aquí, pues, una explicación del informe, la presentación del informe, el resumen ejecutivo con los aspectos más destacados del informe, y ya esa misma información que hemos visto a nivel gráfica se incorpora en cuanto a una sola página con los resultados más destacados durante el último año. Entramos ya en lo que es la información específica de la compra de vivienda por extranjeros en el mercado inmobiliario español. ¿Qué ha ocurrido durante el último año, 2020? Bueno, ahí lo tienen en pantalla, 46.303 compraventas. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues supone una reducción del 26% con respecto al año precedente. Es una caída un poco mayor de lo que ha caído el mercado en cuanto a compraventas para el conjunto de España. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, en el contexto en el que nos hemos tenido que mover durante el último año, el demandante extranjero, fundamentalmente el demandante extranjero no residente, las restricciones de movilidad les ha afectado en mayor medida. Por tanto, hemos tenido una penalización
intensa como consecuencia de la situación que hemos vivido. A pesar de eso, como veremos en la serie histórica, las cifras son menores que en los últimos años, pero son superiores a determinados años que tuvimos hace mucho tiempo, ¿no? Por tanto, bueno, hemos reducido, pero yo soy optimista en el sentido de que, como decía Joan Clos, en la medida que se vaya procediendo a la intensificación de las vacunas y la recuperación de la movilidad geográfica, tenemos una base sólida para ir creciendo hacia esos niveles que tuvimos en el pasado. Bien, esos son datos, por ejemplo, del año 2019, como pueden ver, estuvimos en 62.000 compraventas por parte de extranjeros. Eso en términos absolutos. En términos relativos, bueno, pues el mercado extranjero ha representado en 2020 el 11,32% del total de compraventas, una reducción de 1,13 puntos porcentuales con respecto al año precedente. Y en cuanto a los precios, aquí se ha mantenido la tónica general, 1.791 euros de precio medio por parte de la compra de vivienda por extranjeros, por metro cuadrado, lógicamente, y aquí lo que se mantiene es la tendencia alcista con respecto al mismo periodo del año precedente que veníamos atravesando. Bueno, estos son datos puntuales de 2020, pero conviene ver la evolución, ¿no? La evolución, como pueden ver, ha sido fantástica. Aquí, de los mínimos del año 2009, pues fuimos creciendo progresivamente. El máximo se obtuvo en el año 2018, más de 65.000 compraventas, ligero descenso en el año 19 y a partir de ahí una caída más significativa por las circunstancias. Pero observen que, a pesar de esa caída, nos situamos en niveles, el quinto mejor resultado de los últimos 11 años. Es decir, que hemos tenido años mucho peores con circunstancias mucho mejores. Por tanto, sin duda, a pesar de esta situación, podemos decir que no es un mal resultado. De hecho, si vemos aquí abajo a nivel trimestral lo que ha ido ocurriendo durante los 2 últimos años, vemos que el agujero fundamental se ha generado en el segundo trimestre de 2020, cuando tuvimos restricciones de movilidad y durante la mitad de ese trimestre era ilegal salir de casa y realizar una operación de compraventa, enseñar un piso. Pero sin embargo ya vean cómo en el tercer trimestre, cuarto trimestre de 2020, poquito a poquito nos hemos ido recuperando trimestralmente resultados y las expectativas para lo que nos queda de 2021 yo creo que son bastante favorables, ¿no? Asimismo, como pueden ver, si distinguimos el comprador extranjero entre residente y no residente, el 60% de las compras del último año han sido no residentes, concretamente el 59,5%. Ha crecido 2,63 puntos porcentuales. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues lógicamente que las restricciones de movilidad han afectado más a los que están fuera de España que a los que están en España ya residiendo, ¿no? Entonces, lógicamente, se ha incrementado en mayor intensidad el peso de residentes. Algo que ya venía ocurriendo, pero que en este caso, dadas las circunstancias, lógicamente, hemos tenido una situación algo más intensa. Bien, por lo que respecta a la evolución del porcentaje, no del número, que es lo que hemos visto anteriormente, aquí tenemos la evolución del porcentaje. Estamos, como decíamos anteriormente, en un 11,32% de compra por extranjeros. ¿Cómo nos hemos situado tradicionalmente? Bueno, pues tuvimos mínimos 2009, 2010, 4,5%, pero a partir de ahí tuvimos una recuperación. En 2 años duplicamos el peso de extranjeros. Aquí es donde yo les decía, en 2011, 2012, 2013, donde el mercado en 2013 marcó los mínimos, el mercado en compraventas en España, y sin embargo la compraventa de extranjeros estaba creciendo de forma significativa y era el 11,2%. Si no se hubiese producido esa confianza del demandante extranjero, las cifras sin duda hubiesen sido mucho más bajas. Y a partir de ahí ya nos situamos más o menos de forma estable en torno al 13%. Entre el 12 y el 13% ha sido una situación más o menos estructural. Hemos bajado en el último año, al 11,32%, pero son cifras muy buenas si las vemos desde una perspectiva retrospectiva, ¿no? Son cifras muy destacadas y que sin duda ratifican el foco de interés o el atractivo que resulta el mercado inmobiliario español, el mercado residencial con respecto a los demandantes extranjeros. En cuanto a la evolución de precios, pues aquí se ha seguido la tónica general que ha vivido nuestro país, ¿no? Un comportamiento del precio manteniendo niveles alcistas, ligeramente alcistas, moderadamente alcistas, un 2,9% el crecimiento en el caso del total general, 1.529, en el caso extranjero es algo más caro. Fíjense que extranjeros compran en términos medios viviendas de importes más elevados, 1.791 euros por metro cuadrado.
Resulta interesante la gráfica que tienen abajo a la derecha, que es tomando los extranjeros los precios entre residentes y no residentes. Aquí el diferencial es más significativo y la tendencia es distinta. Es decir, el no residente, que son, como veremos luego, nacionalidades fundamentalmente vinculadas con el interés de la compra de vivienda en España con fines turísticos y corresponden a nacionalidades con altos niveles de renta per cápita, normalmente compran viviendas de precio más elevado. Fíjese que están en precios de 2.249 euros metro cuadrado de media, frente a los residentes, que corresponden normalmente a nacionalidades que fijan su destino laboral en nuestro país o que fijan su destino residencial permanente tras una vida laboral, pero que esa conjunción nos da unos niveles de capacidad adquisitiva o de fijación de niveles de precios algo más bajos, lógicamente, en torno ligeramente por debajo de los 1.500 euros metro cuadrado. Es destacable esta diferencia de precios en cuanto a residentes y no residentes. Si queremos ver la información de lo que ha ocurrido en el último año a nivel territorial, pues aquí tienen en cada una de las comunidades autónomas ordenadas de mayor a menor en número, no en porcentaje, sino en número de compraventas. Pues aquí tienen Comunidad Valenciana, la que mayor número de compras, cerca de 13.500 compras en el último año, después Andalucía, Cataluña, etc. Y en la primera columna tienen ustedes la información del número y debajo, en rojo o en azul, en la variación interanual. Si ha crecido en azul, si ha reducido en rojo, ¿no? En la columna central tienen la cuota de mercado, cosas llamativas. Por ejemplo, Baleares es la comunidad autónoma que mayor peso tiene en compra extranjeros, fíjese, el 29,64%. Incluso pues, la mayoría de los años se ha situado por encima del 30%. Prácticamente una de cada 3 compras en Baleares son extranjeros. Sin embargo, en términos absolutos, es la quinta comunidad autónoma, 3.146. Bien, las cabeceras siempre son en porcentaje Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana. Pero en términos absolutos, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña son las 3 que claramente presentan el mayor componente, ¿no? Observen como aspecto destacado que tanto en número como en peso relativo, fíjese que está en rojo la mayoría de las cifras de variación anual, es decir, se ha generalizado un proceso de descenso del número de compraventas por extranjeros. Y aquellas zonas que son más foco de atracción turística, de mayor intensidad turística, son las que mayor grado de intensidad en la reducción han tenido. Fíjese, Comunidad Valenciana una caída del 30% de compra extranjeros, Baleares 22 y pico, Cataluña 20, Andalucía 22, 28 en Canarias. Es decir, si nos vamos a la España interior, pues encontraremos reducciones de compra de extranjeros menores. ¿Por qué? Porque hay más peso, como constataremos ahora enseguida, de residentes y en consecuencia han podido operar con más normalidad que el demandante extranjero no residentes. En cuanto a precios, pues aquí tienen los precios medios. Lógicamente, los precios están muy influenciados por los precios que hay en la zona. Lógicamente, pues Madrid, Baleares son zonas caras y por lo tanto tienen mayor importe. Observen claramente que aquí ya hay un mayor predominio de tasas azules, es decir, de crecimientos de precios. Por lo tanto, esa ha sido un poco la tónica. Tienen todas las comunidades autónomas, las 10 comunidades autónomas, con todos los resultados perfectamente desglosados para analizarlos, ¿no? Si queremos ver, este gráfico me encanta, es un clásico en nuestras presentaciones. Si queremos ver de golpe la posición de cada comunidad autónoma en 3 variables que hemos visto anteriormente, en número, en porcentaje de compra por extranjeros y en precios, pues este gráfico lo muestra. Fíjese, el grosor de las bolas nos muestra el número. Cuanto más gruesa, quiere decir que más compraventas. Aquí destaca Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, ¿no? Las más gruesas es la bola, ¿no? Mayor diámetro. Cuanto más a la derecha, quiere decir que más peso tienen extranjeros. Baleares, destacando, Canarias, Comunidad Valenciana, que son las 3 que tienen normalmente un peso en torno a 1 de cada 3 compraventas son extranjeros, ¿no? Cuanto más a la izquierda, pues menos peso de compra de extranjeros, ¿no? Yo sé que hay comunidades autónomas que están en torno a, o por debajo incluso del 3%, ¿no? Y por otro lado, cuanto más hacia arriba, quiere decir que mayor es el precio por metro cuadrado de la compra de vivienda por parte de extranjeros. Baleares, en primer lugar, Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, ¿no? Cuanto más abajo, menor precio. Entonces aquí, de un solo golpe, tenemos toda esta información perfectamente desglosada. Si lo queremos ver a nivel territorial, pues aquí constatamos, ¿no? Las diferencias territoriales que comentaba con anterioridad, ¿no? Hoy en día es muy distinto, por ejemplo, a lo que teníamos en 2003, 2004, 2005, ¿no? Donde el foco era el empleo, ¿no? Y había un mayor equilibrio territorial de la demanda por extranjeros. Recuerdo aquella época que ecuatorianos eran la segunda nacionalidad,
estaba dando un alto peso de rumanos, de colombianos. Éramos un foco atractivo laboral y en consecuencia había una demanda por toda la geografía española de compra por extranjeros. Los últimos años, los últimos 10 años, ha habido una mayor intensificación de la compra de vivienda en las zonas de alta intensidad turística. Es la característica clara de nuestro mercado en los últimos años. Y en número de compras, pues fíjese que todo se concentra en las islas y en la vertiente mediterránea. Cuando veamos los resultados provinciales, el mapa provincial todavía quedará más claro, ¿no? En número está ahí Madrid, porque lógicamente es un foco de atracción importante por el volumen de población y por tanto atrae en cuanto a número, pero luego en cuanto veamos el mapa con porcentaje veremos que claramente se queda ya exclusivamente como focos toda la vertiente mediterránea y las comunidades autónomas isleñas, ¿no? Aquí ven lo mismo, el gráfico de abajo en número y las importantes diferencias territoriales. Tenemos, fíjense, 7 comunidades autónomas con menos de 300 compras de extranjeros al año. Frente a ello, pues tenemos 3 comunidades autónomas que superan las 7.000 compraventas anuales, ¿no? Entonces, las cifras pues, son claramente asimétricas a nivel territorial. Aquí en estos gráficos pueden ver las evoluciones año a año, tanto gráfico como en formato tabla, de lo que ha ocurrido en cada una de estas comunidades autónomas. Bien, en cuanto al porcentaje de residentes y no residentes, aquí un dato muy interesante que es lo que ya les adelantaba, ¿no? Fíjese, las zonas con mayor foco de interés o mayor intensidad turística, porque no se me cabrea, alguna comunidad autónoma todas son interesantes, pero mayor intensidad en cuanto al turismo, ¿no? Son las que registran unos menores pesos de residentes y, por tanto, un mayor peso de no residentes. Fíjese, por ejemplo, Baleares, que está en lo que son datos de residentes el 41%, es decir, prácticamente el 60% son no residentes. Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía, cuanto mayor intensidad, mayor es el peso de no residentes. Sin embargo, pues, la España interior es la que registra pues, fundamentalmente un perfil de demandante extranjero residente, el que ha fijado su destino laboral y, por tanto, reside y, por tanto, decide comprar, siendo extranjero, una vivienda en Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla-León, Aragón, Navarra, etcétera, ¿no? Las diferencias son clarísimas. Tienen aquí en la tabla toda la información, ¿no? Si vemos ahora la misma información, pero no en número de compras, sino en porcentaje, fíjense lo que les decía anteriormente, desaparece, se queda en el nivel más bajo, Comunidad de Madrid, ¿no? Menos de 5%. ¿Por qué? Porque en porcentaje, lógicamente, vuelven a ser las comunidades autónomas isleñas y todas las mediterráneas las que focalizan o resultan en mayor interés desde el punto de vista del demandante extranjero en la actualidad. Tenemos comunidades autónomas por encima del 20%, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, región de Murcia cerca del 20%, son las clásicas, y con más del 10% Cataluña y Andalucía. Esa es la estructura más o menos estable que se repite trimestre a trimestre, año tras año, y por lo tanto tenemos comunidades autónomas con menos de un 3% de compra por extranjero. Pero el foco principal, lo que ha caracterizado durante los 10 últimos años, y lo vamos a ver luego año a año en los mapas, es lo que decía, pues, las islas y las zonas del Mediterráneo, ¿no? Aquí tenemos la misma información, pero de porcentaje de compra por extranjeros, evolución año a año en cada comunidad autónoma. Entonces, fíjese, por ejemplo, en Baleares, pues, que tradicionalmente ha sido la que ha destacado junto a Canarias, están aquí juntas, 30, 32, 35, 32, 31, 30, 29, 29. Y observen también la estabilidad de los resultados, y eso ratifica el que hemos estado o seguimos siendo durante mucho tiempo un elemento de confianza para el demandante extranjero. Sin duda, España es un atractivo residencial para fines turísticos y, por tanto, para un retiro de no pocas familias europeas, y que, por tanto, año tras año se estabilizan estos resultados y se estabilizan las nacionalidades que confían en nosotros como mercado residencial, ¿no? En cuanto a precios, aquí ya el mapa, fíjense que ya muestra un mayor equilibrio, ¿no? Ya una dispersión. ¿Por qué? Porque los precios, lógicamente, están condicionados por el comportamiento de precios en dicha zona. Pues si País Vasco es caro, pues la compra de vivienda por extranjeros en País Vasco pues también marca precios más elevados, ¿no? Hay situaciones que elevan un poquito, ¿no? Por ejemplo, Andalucía o Baleares. Andalucía y Baleares son dos zonas que el precio de extranjeros está muy por encima del precio general de la zona. ¿Por qué? Porque hay un alto nivel de demanda de alto standing, de alto nivel de renta, de precios elevados, ¿no?
tanto en Baleares como sobre todo en la provincia de Málaga. Entonces, ahí ya sí que con el mayor detenimiento del informe pueden ir viendo ese tipo de componentes o sesgos que se van produciendo, ¿no? A nivel provincial, pues aquí tiene el mapa, ya, ¿qué ocurre? Pues que nosotros hablamos siempre de Baleares, Canarias, ¿no? Bueno, pues a nivel provincial, la provincia que tiene siempre encabeza los resultados de demanda extranjera es Alicante. Aquí lo tienen, normalmente está en torno al 40% de compra de vivienda por extranjeros. Ha bajado el último año porque, como ya les he dicho, las restricciones de movilidad han afectado más a las zonas de mayor foco de atracción de no residentes y ha bajado al 36,3%, Baleares 29,3%, Málaga 27,7%, Tenerife, Girona, pues claramente son las 5 provincias que son el mayor foco, que son las que tienen aquí con color más oscuro. Pero nuevamente se ratifica pues, el interés de la demanda extranjera en las zonas turísticas de mayor intensidad turística, ¿no? Baleares, Canarias y las provincias mediterráneas, donde sin duda pues, Alicante, Girona y Málaga son los 3 elementos más o zonas más activas para el demandante extranjero. Bien, tienen toda esta información a nivel provincial, desglosado por tablas, pueden encontrar todos los resultados que necesiten, ¿no? La evolución año a año a nivel provincial, pues el mapa de 2013, 2015, 17, 19, 20, para que vayan observando si se ha producido cualquier cambio en esos periodos, ¿no? Bien, pasamos a otro aspecto muy interesante, las características de la vivienda, ¿no? Comprada por los extranjeros, ¿no? Primero entraremos en la superficie. Fíjese que el comprador extranjero ha actuado como el comprador nacional, ¿no? Los que nos siguen en las presentaciones que hacemos. Se ha incrementado el porcentaje de compra de viviendas de mayor superficie, es decir, ese confinamiento nos ha hecho esa mella psicológica de querer pisos más grandes, ¿no? Tanto con zonas interiores y exteriores. Fíjese que en el último año el 35,9% de las compras de extranjeros en España han sido de viviendas de más de 100 metros, que han sido claramente los que han tenido, los que ven en rojo, el mayor componente, ¿no? Pueden ver las diferencias territoriales, ¿eh? Aquí, pues bueno, ya les adelanto que Castilla-La Mancha y Extremadura suelen ser las 2 provincias, comunidades autónomas con mayor superficie de vivienda, porque son las que tienen un mayor porcentaje de vivienda unifamiliar y, por tanto, son las que tienen ese mayor volumen, ¿no? Pero otras destacadas, por ejemplo, Andalucía. Andalucía, una de cada 2 ha sido más de 100 metros de las compras por extranjeros, el 50,62. En Baleares, el 46,93% ha sido más de 100 metros, ¿no? Entonces, pues ahí sí que hay diferenciales, sí que el demandante compra viviendas más grandes por encima de lo que suele hacer el nacional, ¿no? Y por otro lado, si distinguimos entre nueva y usada, aquí ya ha habido pocas diferencias, ¿no? En el último año, pues únicamente el 17,69%, que es más o menos la tónica habitual en todos los casos en España, ¿no? Ha sido vivienda nueva y el 82,31% vivienda usada, con apenas diferencias territoriales. Aquí no hay elementos diferenciadores que claramente justifiquen un comportamiento diferenciado, ¿no? Bien, con esto habríamos dejado la parte correspondiente a la compra por extranjeros. Fíjense que no hemos hablado de nacionalidades, hemos hablado globalmente, ¿no? Sin embargo, claro, nos interesa obviamente saber esa demanda de extranjeros, qué características tiene en cuanto a las nacionalidades, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo en este apartado tercero, ¿no? Británicos siguen siendo claramente la nacionalidad que desde siempre, yo llevo elaborando estas estadísticas desde 2004 y son los que siempre han encabezado, ¿no? la compraventa por extranjero y sigue siendo, ¿no? A pesar de que ha habido correcciones a partir del Brexit, del anuncio del Brexit, de la ejecución del Brexit. Pero bueno, yo ahí tengo una visión optimista con respecto a la evolución futura, ¿no? Porque veremos ahora que ha sido más el impacto de cuando se anuncian las situaciones que cuando se materializa y se ve que el efecto es, pues bueno, que podemos seguir comprando en viviendas de España, pues que seguimos pudiendo viajar, pues ya pues la dinámica vuelve a su normalidad, ¿no? Bueno, británicos, más de 6.000 compraventas en el último año, franceses, segundo lugar, alemanes, marroquíes. Fíjese que todos ellos han tenido caídas anuales importantes, pero bueno, ya hemos citado las circunstancias que han afectado, ¿no? Fíjese que la gran mayoría, como vamos a ver ahora, de las nacionalidades corresponden a nacionalidades que no residenciales, que no residentes en porcentajes importantes y por lo tanto esa limitación geográfica de movilidad pues nos ha dado lugar a ese tipo de resultados, ¿no? Aquí tienen todas las nacionalidades cabeceras durante el último año en
gráfico, Reino Unido, franceses, alemanes, marroquíes, belgas, rumanos, italianos, suecos, holandeses. Bueno, pues predomina claramente en nacionalidades que fijan sus ojos en nuestro mercado residencial por fines turísticos, ¿no? Más que por fines laborales, ¿no? Esta estructura no tiene nada que ver con la que teníamos en 2005, en 2006, donde, repito, británicos seguían siendo los primeros, pero segundo teníamos ecuatorianos, tercero rumanos, cuarto marroquíes. Es decir, esa estructura laboral, de fines laborales frente a fines turísticos, es un claro componente diferencial que existe, lógicamente, en todos los periodos ambos componentes, pero la movilidad de mayor peso de uno u otro se produce en función de las circunstancias de cada momento. Aquí tienen los datos de todas estas nacionalidades, en número, variación anual, porcentaje sobre el total de compra por extranjeros y la tasa de variación de ese componente, ¿no? Fíjese que británicos son el 13% del total de compra por extranjeros, llegaron a estar en torno al 30%, franceses el 8,16%, alemanes 7,75%. Bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. Iremos viendo también la evolución de estas nacionalidades, ¿no? Aquí lo tienen ustedes. El gráfico de la izquierda nos muestra la evolución anual desde el año 2013 al último año 2020 de cada nacionalidad, en este caso de británicos, y lo que es la derecha es lo mismo pero en porcentaje. El 15,1, el 16, el 21, etcétera, ¿no? Y luego, pues, cómo vamos descendiendo. Británicos, cada vez que se anunciaba, pues, anuncio de Brexit, pues, bueno, pues bajaba, ¿no? Luego se recuperaba. Oye, se materializa y sale que sí, bajaba. Luego, así ha sido la tendencia en británicos, ¿no? Aquí tienen los datos en número y en porcentaje. Sin embargo, pues esa bajada que teníamos de británicos, pues ha sido o fue contrarrestada por un crecimiento, fíjese, en número en franceses, alemanes, belgas, suecos, italianos, es decir, casi todas las, rumanos, marroquíes, casi todas las nacionalidades han tenido en los últimos años, excepto 2020, una tendencia alcista, ¿no? Aquí en números absolutos, ojo, si lo vemos en porcentajes, fíjese que franceses vemos cierto equilibrio, en torno al 8-9%, ha sido la característica habitual, igual que alemanes, belgas. Por tanto, hay que ver ambos datos, porque ¿qué ha ocurrido en España durante el 14-19? Que hemos crecido en 2 dígitos año tras año en compraventas. Por tanto, si vemos solo los porcentajes, parece que se mantiene. Alemanes hay en torno al 7-8%, ¿no? Es que en números absolutos crecían. ¿Por qué? Porque el mercado crecía en número de compraventas. Si nos íbamos hacia las 500.000 compraventas anuales, desde las 360 que tuvimos en 2013, bueno, pues ser el 8% de 360.000 no es lo mismo que ser el 8% de 500.000. Es decir, que los porcentajes, lógicamente, nos muestran una estructura de peso relativo con respecto al total de extranjeros, pero el número es fundamental seguirlo tal como lo tienen en el lado de la izquierda. Aquí pueden ver la evolución de cada una de las nacionalidades en la compraventa por extranjeros en cada caso, ¿no? Lo mismo a nivel de tablas. En precios, bueno, pues en precios lo que se observa es lo obvio, es decir, que aquellas nacionalidades con mayores niveles de renta per cápita son los que suelen comprar con carácter general viviendas de mayor importe. Fíjense, suecos, 5.300 euros metro cuadrado, noruegos, 4.000 y pico, alemanes, 4.000 y pico. Y los menores renta per cápita, marroquíes, 1.294, rumanos, 1.950, pues los menores niveles de renta per cápita de las nacionalidades suelen ser los que determinan la compra de vivienda más económica, ¿no? Aquí tienen la información desde 2010 hasta 2020 perfectamente estructurada para que tengan en cualquier momento que lo necesiten la información, ¿no? Fíjense que aquí vemos lo mismo, pero a nivel gráfico, ¿no? Es decir, que vemos las 3 variables que me encanta mostrar, ¿no? En un solo vistazo, ¿no? Cuanto más grueso es la bola, mayor diámetro, nos encontramos con que realizan mayor número de compraventas esa nacionalidad. Cuanto más a la derecha, quiere decir que su porcentaje con respecto al total de compra de extranjeros es mayor, y cuanto más arriba, quiere decir que compran viviendas más caras. Aquí tenemos suecos, alemanes, noruegos, daneses, mayor importe, menores importes, pues tenemos marroquíes, rumanos, ucranianos. Mayor número, la bola más grande, británicos, franceses, alemanes, belgas, marroquíes, rumanos, italianos, suecos, y más a la derecha, mayor porcentaje, pues británicos, franceses, alemanes, marroquíes, belgas, ¿vale? Entonces, en un solo golpe de vista, tenemos estas 3 variables perfectamente identificadas para cada una de las nacionalidades. Si esto no es suficiente y queremos ver el comportamiento histórico de todas estas nacionalidades, pues aquí hemos pintado, ¿no? Británicos, pues aquí tenemos la información del último año, ¿no? Compraventas, porcentaje,
y precios. Y aquí la gráfica, la línea azul, fíjese, muestra el número de compraventas. Vamos a tener pues, 2.000 y pico, cerca de 3.000 compraventas anuales de británicos, ¿no? Hemos ido bajando y ahora estamos recuperando un poquito, ¿no? Y aquí tienen el precio, la línea amarilla de puntos es el precio. Entonces podemos ver cada nacionalidad cómo se comporta el número, que fíjense que casi todas los últimos años ha sido alcista. Entonces, perdón, la información de números a nivel trimestral, 2.000 y pico trimestrales, ¿vale? Aquí lo tienen a nivel de cada trimestre. Entonces pueden ir viendo la evolución de cada nacionalidad. Los británicos han tenido esos movimientos en dientes de sierra como consecuencia de las circunstancias que han vivido y también el comportamiento de su moneda, que lógicamente afecta de forma significativa, pero se ven alemanes, belgas, italianos, rumanos, suecos, marroquíes, franceses, que con carácter general la tendencia ha sido claramente alcista. Este agujero es el agujero que se produce en el T2 2020 en los segundos trimestres. Y la información es a nivel de cada uno de los trimestres, pero tienen la serie histórica completa desde 2013 hasta ahora, de cómo ha ido evolucionando en cada nacionalidad el número de compraventas y los precios. Si quieren tenerlo a nivel de mapa, es decir, oiga, quiero responder a la pregunta de qué hace cada nacionalidad, ¿dónde le gusta comprar? Pues siempre tenemos esa visión, ¿no? Pues los alemanes les gusta ir a las islas, ¿no? Pues efectivamente, pues aquí vemos los colores más intensos, las compras en número de alemanes en Baleares, en Canarias, en el Levante. Bueno, pues aquí tenemos donde compran los alemanes, donde compran los belgas, donde compran los británicos, los franceses, los marroquíes, rumanos. Un aspecto importante, pues lo que les decía anteriormente, las nacionalidades más vinculadas con el destino España como factor turístico se van a las islas y al Mediterráneo, ¿vale? Franceses, británicos, alemanes, belgas. Sin embargo, aquellas que fijan su destino a España fundamentalmente por fines laborales, por asentamiento laboral, pues ya fíjese que los colores ya son más homogéneos, ya se distribuye más ampliamente a lo largo de la geografía española. Por lo tanto, eso lo vemos inmediatamente. O sea, que tienen bastantes nacionalidades, ¿no? A mí me llama la atención una que porque hay muchos mitos, ¿no? Los chinos, ¿no? Los chinos están, bueno, los chinos se interesan concretamente en puntos muy específicos, Les gusta Madrid, les gusta Barcelona, Cataluña, perdón, y les gusta la Comunidad Valenciana. Son los tres focos de atención, pero eso lo vemos constatando los datos, no más allá de la opinión que podamos merecernos, ¿no? Entonces aquí tenemos cada nacionalidad, pues qué es lo que les atrae, ¿no? Bien, y por otro lado, bueno, residentes, no residentes, ¿qué pasa con los residentes no residentes en función de la nacionalidad? Porque yo he hecho he mostrado unas opiniones al comienzo, pero claro, no estábamos ratificándolo con datos. ¿Qué ocurre? Que me estaba adelantando a lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Es decir, el peso de residentes y no residentes claramente viene con la nacionalidad. Es decir, los nórdicos claramente pues son mayoritariamente, los nórdicos que compran en España son mayoritariamente no residentes. Por ejemplo, los noruegos tenemos un 87% de no residentes, o suecos tenemos también un 87%, frente a residentes pues el 12,89 o el 12,93, es decir, un porcentaje menor que corresponde a aquellos que pues, jubilan, etcétera, y fijan su destino residencial ya permanente en nuestro país, ¿no? O como está ocurriendo últimamente también como destino laboral con el teletrabajo, ¿no? Ahí tenemos, pues, como digo, los menos peso o los mayor peso de no residentes, estamos con suecos, noruegos, belgas, alemanes, ¿no? Sin embargo, hay otras nacionalidades que, como ya les decía, pues fijan más claramente su destino laboral en España y, por tanto, son compradores de vivienda en España y, a su vez, son residentes, ¿no? Es el caso de marroquíes, fíjese, residentes un 97%, rumanos también más de un 97%, portugueses, argentinos, etcétera. Chinos, aquí tienen cada nacionalidad su peso en residente o no residente. A su vez, ¿qué superficie compra cada nacionalidad? Bueno, pues aquí también el nivel de renta per cápita suele afectar al comprar viviendas más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, fíjese que las más grandes son compradas de más de 100 metros. El 48% de las compras de holandeses de vivienda en España el último año son de más de 100 metros, ¿vale? Igual que ocurre con británicos, bien, o con noruegos, ¿no? En cambio, pues otras nacionalidades pues, presentan niveles de superficie de más de 100 metros más bajos. Bueno, aquí podemos ver el peso en cada una de las nacionalidades.
Y nueva usada, pues bueno, aquí ya, pues normalmente también el nivel de renta per cápita te determina el apostar por una vivienda que normalmente es el mayor importe, que es la vivienda nueva, ¿no? Y vemos cómo el noruegos o belgas o suecos son los que presentan mayor peso de compra de vivienda nueva, y nacionalidades pues, con menor nivel de renta per cápita pues suelen optar por vivienda, pues marroquíes, el 10% únicamente compra vivienda nueva. Tenemos la información perfectamente estructurada para cada una de las nacionalidades. Dejamos ya lo que corresponde a lo que es las nacionalidades, pasaríamos ya por último a la financiación hipotecaria. Bien, la financiación hipotecaria vemos que en este caso pues, ha sido algo más de 19.000 hipotecas sobre vivienda las que se han constituido en España en extranjeros. Una caída del 17%, pero fíjense que ha sido una reducción menor que el número de compraventas, que era el 20 y pico por ciento. Bien, entonces, en términos relativos, el requerimiento de financiación se ha incrementado. Bien. Y por otro lado, un dato muy interesante es que únicamente el 5,63% de las hipotecas constituidas sobre vivienda en 2020 han correspondido a extranjeros. Fíjense que si tenemos más de un 11% de compra por extranjeros, pero sin embargo en financiación el 5 y pico por ciento, quiere decir que con carácter general el comprador extranjero requiere menor financiación hipotecaria, acude en menor medida a la financiación hipotecaria que los nacionales. Bien. Tanto el número de hipotecas como el peso de hipotecas de extranjeros se ha reducido en el último año, como es normal, dadas las circunstancias que hemos vivido. Sin embargo, el importe medio por hipoteca, que está en 142.000 euros en el caso de extranjeros, se ha incrementado un 6,3%. Y es que, como suele ser habitual, el incremento de la superficie media comprada ha arrastrado a un mayor importe medio de vivienda y, por tanto, un mayor requerimiento global de financiación hipotecaria por vivienda. Si vemos la evolución histórica, fíjese que ha sufrido, lógicamente, hemos crecido en compraventas por extranjeros. Los últimos años, lógicamente, en número de hipotecas hemos ido creciendo a niveles máximos de 23.000 y pico los dos últimos años, el 19 y el 20, ¿no? Perdón, el 18 y el 19. Hemos bajado a algo más de 19.000 el último año y, bueno, pues estos han ido siendo los resultados muy parejos a lo que ha venido siendo la tónica habitual del mercado en cuanto a compraventas, ¿no? Si queremos tener la información desde 2011 hasta 2020, pues aquí tenemos para cada comunidad autónoma cómo se ha ido comportando el ámbito hipotecario. Porcentajes, ya no números, sino en porcentaje. Bueno, pues en porcentaje estamos en el 5,6%, como decíamos, hemos llegado a tener niveles cercanos al 7%, pero en términos generales se ratifica que en todo momento nos situamos en porcentajes muy por debajo de lo que es nuestro peso en la compra de vivienda por parte de extranjeros. Estábamos en niveles del 12-13%, y sin embargo el número de hipotecas el 6 y pico por ciento. El comprador extranjero requiere menos financiación hipotecaria que el comprador nacional. Aquí nuevamente abajo tienen la información detallada para cada comunidad autónoma durante los últimos 10 años. En cuanto al importe medio por hipoteca, pues bueno, ha ido creciendo. Esta es una tónica, se ha intensificado el último año, 143.000 euros, pero ha sido una tónica habitual. El mayor intensificación de la superficie media de vivienda comprada en el último año, como hemos ido viendo, impulsa este movimiento alcista con mayor intensidad en 2020. Aquí tiene el gráfico de evolución de las dos magnitudes y ya si nos vamos geográficamente en el ámbito hipotecario, aquí tienen en cada comunidad autónoma el número de hipotecas, la primera columna, con debajo su tasa de variación anual, el porcentaje de hipotecas por parte de extranjeros y el importe medio de hipoteca por vivienda. Con carácter general, vean que claramente ha habido una reducción todos los años, este último año, perdón, en cuanto al número de hipotecas concedidas a extranjeros, pero es algo consecuente con la reducción del número de compraventas. Y por otro lado, que el peso de hipotecas a extranjeros pues también se ha reducido en el último año. Lógicamente, aquellas comunidades autónomas que tienen mayor porcentaje de compra por extranjeros, Baleares, es la que refleja o las que reflejan un mayor porcentaje de hipotecas extranjeros, pero también menos de lo. Fíjate que Baleares está en un 20 y pico por ciento, casi un 30% de compra por extranjeros y en hipoteca está un 12 y pico por ciento. En Comunidad Valenciana estaba también un 20 y pico, está un 9,77. Entonces, bueno, en todo caso, muy por debajo de lo que suele ser el peso de compra por extranjeros. Y por otro lado, pues los importes medios por vivienda de hipoteca, pues tendencia alcista en la mayoría de los casos, como hemos visto. Bien, a nivel geográfico, aquí tiene el número de hipotecas donde se concentran. Fíjense que en este caso, el número
tiene mayor intensidad en islas y vertiente mediterránea, pero ya es más equilibrado. ¿Por qué? Porque se ratifica que las nacionalidades con mayor poder adquisitivo, que son las que compran más en zona de costa, requieren menor financiación hipotecaria. Sin embargo, aquellas nacionalidades que fijan su destino laboral con menor renta per cápita suelen requerir mayor financiación hipotecaria. Por eso aquí los colores, la intensidad se va distribuyendo más homogéneamente a lo largo de la geografía española, ¿no? Si cogemos los importes, en este caso, pues lógicamente el importe medio de hipoteca se ve influenciado por el precio medio por vivienda. Entonces, zonas caras como País Vasco, como Madrid, Cataluña, Baleares, pues reflejan mayor intensidad de precios medios y, por tanto, de importe medio por vivienda. Y viceversa, ¿no? Es la circunstancia que claramente va dominando, ¿no? En cada uno de los casos, ¿no? Aquí tenemos los datos para cada nacionalidad de número de hipotecas y de endeudamiento por vivienda. Fíjense que en este caso encabezan nacionalidades con menos renta per cápita, rumanos, marroquíes, en tercer lugar británicos, italianos, chinos, pero ya no encabezan las que encabezaban las compras, que son británicos, alemanes, franceses, ¿vale? Ya hay otro tipo de estructura. Es decir, la financiación hipotecaria se constata claramente que es requerida en mayor medida por aquellas nacionalidades que corresponden a menores niveles de renta per cápita. Fíjese, por ejemplo, que alemanes estaba en tercer lugar y aparece en tercer lugar en compra y aparece en séptimo lugar en porcentaje en hipotecas. O los nórdicos, que también ocupan países cabeceros, niveles cabeceros en compra, van atrás en cuanto a lo que es pesos de hipotecas, ¿no? Por lo tanto, hay un diferencial importante a la hora de comprar frente a la hora de hipotecar, ¿no? Aquí tienen cada nacionalidad cómo ha ido evolucionando trimestre a trimestre en número de hipotecas y en endeudamiento por vivienda, ¿no? Y cómo pues, hay una tendencia más o menos creciente en unas nacionalidades frente a otras. Los rumanos, marroquíes, más o menos, pues ahí tienen el número y el nivel de endeudamiento que se van comportando en cada caso, alemanes, bueno, se pueden fijar en cada nacionalidad cómo va produciéndose esa circunstancia, ¿no? Un aspecto importante, y que también es cierto mito, ¿no? De si pagan más o menos sus hipotecas nacionales extranjeros, pues bueno, aquí vamos con los datos a responder a esas preguntas, ¿no? Fíjese que el primer documento de impago que entra por un registro de propiedad es el número de las certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca, ¿no? Bueno, pues el número de certificaciones por ejecución de hipoteca en extranjeros en el último año ha sido el 7,10%. Y sin embargo, el porcentaje de compras es el 11 y pico por ciento. Es decir, que en términos medios, en la actual estructura de financiación hipotecaria de los últimos años, lleva una situación de impago en menor medida el comprador extranjero que el comprador nacional. Bien, fíjese que en periodos en los que hemos tenido pesos del 13%, el número de certificaciones estaba en torno al 3-4%. Ahí tienen esa constatación, ¿no? Claro, cuando desglosamos por nacionalidad, ahí ya la cosa cambia, en el sentido de que claramente se identifica qué nacionalidades pueden dar con mayor facilidad a una situación de impago frente a otras, ¿no? Y, por ejemplo, el total de certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca a extranjeros, en el último año el 15% correspondió a marroquíes, el 9% a ecuatorianos, 9% británicos, colombianos, rumanos. Bueno, aquí tienen la ordenación, ¿no? Entonces, ¿qué nacionalidades pueden derivar a ese tipo de situación, ¿no? Si vamos a la opción en pago, que ya es una situación ya más futura, ¿no? Ya de conversión de la deuda en transmisión de la vivienda, pues en este caso también estamos por debajo, un 7,58% del total de las daciones de pago han correspondido a extranjeros, tendencia claramente descendente, y aquí tienen las nacionalidades que tienen mayor peso en ese tipo de situaciones. Bien, pues esto era todo lo que les quería explicar y simplemente indicarles que, por no alargarme más, que si quieren tener la respuesta a qué pasa en cada zona, yo les recomiendo que vayan al punto 5. En el punto 5 tienen aquí la estructuración de resultados a nivel geográfico. Y si tenemos, por ejemplo, las comunidades autónomas, nos vamos a... hemos cogido en comunidades autónomas, perdón, las más relevantes en número, las 6 primeras, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares, Madrid, y lo hemos agrupado el resto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, les enseño simplemente una y ven, por ejemplo, Comunidad Valenciana, ¿qué ha ocurrido? Gerard, la charla que tienes para esta tarde, aquí tienes todos los resultados que necesitabas. Cada comunidad autónoma, 11 páginas
explican todo lo que ha ocurrido en esa zona, ¿vale? Que tenemos el mapa, Comunidad Valenciana, tenemos el número, variación, cuota de mercado, precios, las 3 provincias, el número, las nacionalidades que han hecho en el último año, la variación anual en esa nacionalidad, el número de hipotecas en esa zona, el porcentaje de extranjeros sobre el total de hipotecas a extranjeros, la hipoteca media. Bueno, como les digo, no quiero alargar más la evolución de resultados. Cada comunidad autónoma, 11 páginas enteras con desglose por provincias, el número aquí lo tienen, de hipotecas, de compraventas, por extranjeros, porcentajes, las series históricas completas para cada provincia, los mapas de cada provincia, cómo se han ido comportando. Ahí tienen toda la información. Y si la pregunta no la tienen ustedes a nivel geográfico, sino que la tienen a nivel de nacionalidad, es decir, quieren saber qué ha ocurrido con cada nacionalidad, hemos incorporado las 6 nacionalidades punteras. Y, por ejemplo, quiero saber qué ha ocurrido con británicos. Bueno, pero no solo ahora, sino en los últimos años, ¿no? Pues aquí tienen, en el punto 6, se van al punto 6.1, tienen 6 páginas completas con todo lo que ha ocurrido con cada nacionalidad. Número de compraventas, porcentaje sobre el total de extranjeros, los precios, la evolución de resultados, dónde le gusta comprar a los británicos, cuántos se endeudan, qué superficie media de vivienda compran, cómo han ido evolucionando esos resultados. Bueno, 6 páginas completas de información relativa a cada una de las nacionalidades. No, en qué comunidades autónomas prefieren, con qué cuantías. Bueno, no me quiero alargar más porque, lógicamente, si no sería muy extenso, pero como les decía, esta presentación pretende ser, pretende ser un documento de consulta, una referencia donde más allá de la información que nos puedan trasladar una presentación, una visión global, sintética, cuando necesite información de qué pasa con las nacionalidades, pues la tenga perfectamente identificada. Pues nada, esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención y ya quedo a disposición de Ana. Oye, pues muchísimas gracias, Luis, porque evidentemente hemos visto muchísimos datos que evidentemente tenemos que trabajar, tenemos que interiorizar y tenemos que saber aplicar en nuestro día a día para conseguir más negocio, ese negocio que siempre buscamos. En el chat preguntaban cómo podemos conseguir este informe todo completo. Todos los que seáis miembros de FIAPCI recibiréis el informe completo después de este webinar. Entre hoy y mañana recibiréis el informe completo. Y toda la gente que seáis asociados de API también recibiréis, asociados y colegiados de API, también recibiréis el informe completo, ¿vale? Por lo tanto, ahí podréis tener el informe, podréis jugar, podréis analizar, podréis ver y podréis saber qué pasa, primero en vuestras comunidades autónomas y segundo, qué pasa en cada uno de estas nacionalidades que nos ha comentado Luis. Y como precisamente este informe es muy interesante porque estamos buscando más negocio con todos los clientes extranjeros. Este informe nos ayudará a explicar a los clientes extranjeros dónde están comprando sus compatriotas o incluso en qué zonas podrían comprar porque a lo mejor no se les ha ocurrido. Por lo tanto, aprovechemos esta información y empecemos a hacer negocio con ellas. Y para precisamente hablarnos de esto, tenemos a Ramón Riera. Ramón Riera es un experto hace muchísimos años en tema internacional. Él ha sido presidente de FIAPCI España durante muchos años, ahora está en el board de FIAPCI Internacional, pero también es el embajador de todas las relaciones internacionales de API. ¿Vale? Hola, Ramón, buenos días. Ramón, no tienes el micro, te vas a tener que dar de alta el micro. La tecnología. Bueno, Ana, gracias por la introducción. Buenos días a todos. Felicidades, Luis, por este magnífico informe que yo creo que a todos nos activará muchísimo respecto a qué datos tenemos que tener en cuenta a la hora de dirigirnos a los mercados internacionales. Y realmente yo ya me lo estoy estudiando bien porque realmente hay muchos datos, muchas comparativas y creo que seguro que será de mucha utilidad. Bueno, amigos, este es el 17 INMO Inter. Yo tuve el placer de poder presidir los anteriores 16. Estoy súper orgulloso de que haya esta continuidad. Gracias a Ana, gracias Gerard, gracias Joan Clos, gracias a todo el staff de API, de FIAPCI y de la Asociación Inmobiliaria de Cataluña, porque realmente esto sea una realidad. Yo estoy orgulloso, muy contento de poder participar aquí hoy.
Comentaros solamente un par de cosas porque no quiero alargarme, porque tengo a otros compañeros que también tienen que hablar. Yo os diré que la semana pasada en FIACI Internacional celebramos el FIACIS Days, en el que era una forma de sustituir al Congreso Mundial que normalmente celebramos a finales de mayo y que por cuestiones de la pandemia pues, no se pudo celebrar, y además fueron unos días muy importantes porque precisamente el último día, el tercer día, el miércoles pasado, hubo la transición del que todavía era presidente, el Florentino Dulaila, de Filipinas, pues hacia nuestro estimado amigo Jordi Ribó. Por lo tanto, ya tenemos nuevo presidente en FIACI Internacional, que es Jordi Ribó, que como sabéis es de Andorra, y la verdad es que estoy súper contento y orgulloso porque sé que con Jordi vamos a realizar un buen trabajo, un gran trabajo, con estrecha colaboración, tanto desde FIACI España como desde API y desde LAIC. Por lo tanto, estoy encantado y espero que lo podamos tener presencialmente en los próximos IMO-Inters, como tuvimos a 4 expresidentes mundiales o past presidents mundiales, como fueron la Robin Waters, Kirkor, como fue también Asen, como fue también Walid. Por lo tanto, lo esperaremos con muchas ganas para escucharlo y sobre todo para ver qué planes y qué estrategias están tomando en estos momentos FIACI Internacional de cara a sus miembros y de cara a la difusión internacional de nuestra profesión. Deciros que tenemos la gran suerte de que estamos representados en el board de FIACI Internacional por mi persona, pero yo represento a lo que es a mi país y a mi capítulo, que es FIACI España, y además también tenemos a miembros de FIACI España como Felice, como Raisa, como Eva, como Mercedes, que también están integrados en diferentes comités. Yo tengo el placer de que Jordi Ribó me nombró presidente del Comité de Legislación y Medio Ambiente, en el que estará conmigo en este comité Raisa Benerno, y espero pues, que podamos hacer un gran trabajo y sobre todo en unos momentos en el que estamos todos trabajando para un planeta mejor, para que sea más sostenible, para que sea más eficiente. Por lo tanto, vamos a trabajar intensamente, tanto con organizaciones internacionales como con gobiernos, para que realmente esto sea posible. Más tenemos la ventaja de que estamos también como representantes en Naciones Unidas, y eso también nos permitirá también poder tener una estrecha colaboración. Aparte de eso, quería deciros y anunciaros que LAIC y API, juntamente con FIACI España, como puede ser de otra manera, estamos trabajando intensamente con el mercado latinoamericano. El mercado latinoamericano para nosotros va a ser un reto, porque no tenemos que olvidar que el mercado latinoamericano está compuesto por 600 millones de personas. Pero además de estas 600 millones de personas, desde el punto de vista inmobiliario, están integradas más de 18 asociaciones nacionales. Estas asociaciones nacionales están integradas en una confederación que se llama FILA, que es la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica, en la que recientemente API y AIC han suscrito un acuerdo de colaboración y de sponsorización para crear sinergias y para poder participar en diferentes eventos. Por lo tanto, nuestra estrategia, nuestra mira es hacia ese mercado, porque a pesar que hoy, según los datos que nos ha facilitado Luis Alberto Fabra, es casi, digamos que insignificante, sí que va a ser un mercado potencialmente importante de cara al futuro, porque yo, que estoy participando juntamente con Ana y otros miembros de nuestras asociaciones en diferentes encuentros, vemos las ganas que ellos tienen de conocer mucho más de España y mucho más de nuestras asociaciones y en qué estamos trabajando. Y además creo que hay mucha gente de Latinoamérica que después de la pandemia van a tomar iniciativas como es comprar propiedades en España, pero también posiblemente mucha gente quiera venir a trabajar a España. Por lo tanto, vamos a abrir los brazos para que ellos se sientan de forma confortable y podamos establecer no únicamente lazos de relación profesional, sino también lazos de negocio. Asimismo, también estamos ya no únicamente en contacto con FILA, que es la gran confederación latinoamericana, sino también con diferentes asociaciones de diferentes países, como puede ser AMPI, en la que tenemos unas relaciones excelentes. Desgraciadamente, una de las personas que teníamos contacto se nos murió, se nos falleció el pasado domingo, pero eso no será obstáculo para que nosotros
sigamos trabajando precisamente porque queremos que haya un puente, que haya un canal de comunicación importantísimo con ese gran mercado que es Latinoamérica. Yo, de los datos que ha pasado Luis, me he fijado que, por ejemplo, pues en Madrid, ¿no? En Madrid es quizás la ciudad que en estos momentos está es más objetivo del mercado latinoamericano y bueno, ahí hay compradores tanto de Venezuela, de México, de Colombia, de Perú y Argentina, y destacar que, por ejemplo, el año pasado los venezolanos compraron 74 propiedades. Bueno, no está nada mal, a pesar de su insignificancia. Lo mismo que en Barcelona, ¿no? En Barcelona hemos visto que los compradores latinoamericanos han sido los argentinos, ¿no? Que compraron 96 propiedades. Y fijaros también, un dato curioso, que nosotros nos pensábamos que los americanos venían aquí, volaban y se iban de crucero. No, pues también han comprado aquí en Cataluña y han comprado unas 88 propiedades. Luego está el mercado indio, que también han comprado, pero estamos viendo que sí que tenemos que tener mucha atención a esos mercados porque serán una fuente de negocio seguro. Por lo tanto, estaros tranquilos que estamos trabajando para vosotros, para que realmente podáis tener la oportunidad de poder trabajar con estos mercados y, sobre todo, tener la máxima información y la posibilidad de poder participar en ellos. Como a los miembros de FIAPCI me dirijo ahora un momento. FIAPCI está abierta a que todos podáis trabajar en diferentes comités. Por lo tanto, cuando se abra otra vez el plazo para poder optar a diferentes plazas de responsabilidad en diferentes comités, yo os agradecería que os lo miraseis con mucho cariño, porque a mí me gustaría ver al máximo de miembros posibles en los diferentes comités que tiene FIAPCI. Y no me quiero alargar más, solamente desearos buenos días y que aprovechéis mucho este informe cuando os lo recibáis, porque realmente yo creo que no tiene parangón. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ramón. Pues evidentemente, y tal como os ha comentado Ramón, estamos trabajando muchísimo con el mercado sudamericano para poder hacer más negocio. Y si queremos hablar del mercado europeo, para eso tenemos a Felice. Felice nos va a explicar cuáles van a ser los primeros pasos que van a ser muy pronto para incrementar ese negocio que tenemos con el mercado europeo. Buenos días, Felice. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme y para poder compartir un poco pues, lo que vamos haciendo, lo que vamos trabajando desde FIAPCI y también pues, a nivel internacional. Muy bien. Pues te dejo para que nos expliques los próximos pasos para incrementar el negocio con nuestros países vecinos. Perfecto. Yo antes de empezar me gustaría hacer un agradecimiento a nuestro propulsor y a quien ha empezado pues estos InmoInter, que aunque no está en la Junta, Ramón Riera está siempre presente entre nosotros y gracias a él, pues como ha dicho, pues llevamos ahora con hoy el 17º InmoInter. Así que un agradecimiento y un aplauso especial para Ramón. En cuanto al mercado europeo, a mí me gustaría también hacer una pequeña reflexión con toda la información que nos ha facilitado pues, Luis Fabra. Realmente, seguramente pues, mis compañeros y todas las personas que están interesadas en el mundo inmobiliario internacional pues tendrán mucho sobre lo que reflexionar pues gracias a este súper informe, ¿no? Pero así un poco en plan más entrando en detalle, ¿no? Pues tener la posibilidad de saber en cada zona, pues realmente si compran más los no residentes o los residentes, pues eso nos hace pues a lo mejor pues reflexionar sobre si ir a buscar estos clientes pues en origen o a lo mejor pues buscarlos aquí en nuestra comunidad. También, por ejemplo, la media de euros al metro cuadrado que compran los extranjeros. Es decir, quiénes compran y qué es lo que compran. Esto nos hace que, digamos, cuando tengamos un piso, podemos tener mucho más claros a qué target podamos un poco enfocarnos. Realmente, gracias Luis Fabra por estas súper clase y súper información que nos facilita siempre. Un último agradecimiento a todos los miembros de FIAPCI, que el pasado mes de marzo llevamos a cabo una encuesta
con la cual pues, hemos ya puesto en marcha estrategias y acciones. Hoy es una de ellas, gracias un poco pues, a lo que los miembros mismos pues iban reclamando o nos han ido informando. Os quiero un poco detallar pues, algunas cosas que me gustaría resaltar de la encuesta que hemos hecho, ¿vale? El 96% de los miembros de FIAPCI que han contestado, pues obviamente, pues a la encuesta, pues está de acuerdo y está interesado en que los extranjeros compren aquí en nuestro país. Esto, una vez más, pues indica la importancia o realmente marca digamos, como España como un país receptores de inversiones. Así que también pues debamos de fomentarlo siempre aún más, pues haciendo cada uno de nosotros pues embajadores de nuestro propio país. Me incorporo como nuestro país, porque España, aunque soy italiano, pues me siento como parte de ellos, ¿vale? Uno de los también del resultado de nuestra encuesta han sido a la pregunta ¿qué servicios consideras necesarios para el desarrollo de la actividad? Pues bueno, pues el 62% de los encuestados pues creen que las misiones comerciales son las que debemos de un poco promover. El 83%, prácticamente todos, la red de contactos, los acuerdos con portales internacionales, así como promover operaciones entre miembros. Y a partir de ahí, un poco os explico las acciones que ya hemos llevado a cabo y las que llevaremos en el futuro con los países europeos. Hace un par de meses hemos concluido ya el primer acuerdo de colaboración con Italia, ¿vale? ¿Por qué Italia? Pues hemos empezado desde un poco pues, los datos también facilitados por Luis Fabra, pues hemos visto pues, que en Cataluña, en Barcelona en particular, obviamente también pues, por la cercanía pues, a mi patria, pues que los italianos pues compran muchísimo aquí en Barcelona. Entonces pues hemos hecho pues un primer acuerdo con ellos en el que fomentamos las relaciones recíprocas y fomentamos la generación de contactos inmobiliarios profesionales y un poco también de una cierta calidad pues de los respectivos países, ¿vale? Entonces, después de este IMO Inter, que hemos hablado un poco pues en plan general, pues ya estamos trabajando sobre fomentar y realizar acuerdos con aquellas nacionalidades como los británicos, los franceses, los belgas, pues que han salido como naciones que ocupan un peso específico importante pues en la compraventa no residente en España, ¿vale? Pues para fomentar las relaciones con ellas. Y a partir de ahí lo que haremos también, sino que haremos, el próximo ya será con Italia, así que os invito a estar atentos pues a que en cuanto tengamos pues la fecha establecida para el próximo IMO Inter, pues os la notificaremos también. Entonces, lo que vamos a hacer es específicamente pues trabajar un B2B en el cual pues fomentaremos tanto la promoción de demanda, de oferta mutuas, tanto de españoles hacia Italia como de italianos pues hacia de España, como también la presentación pues de cada miembro, ¿vale? Y entonces estamos estudiando la forma óptima de poder hacer un evento telemático
sin hacer, digamos, sin la necesidad de trasladarse con todo lo que conlleva de tiempo, coste y también pues realmente pues psicológicamente, ¿no? Pues vamos a hacer un evento en el cual podamos, quórum permitiendo, pues poder crear diferentes salas y que cada uno un poco pues pueda hacer como un networking presencial pues en cada sala pues para poder recaudar cuantos más información, más interés, más demandas, ofertas, pues en su propio nicho específico de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Así que os invito a estar atentos y quiero hacer también pues un lanzamiento a todas las personas que aún no son miembros de FIAPCI, hablar un poco de la propuesta de valor de FIAPCI. FIAPCI hoy en día somos alrededor entre 90 y 100 miembros, ¿vale? Y lo que un poco la estrategia a medio y largo plazo es poder aportar un valor en cuanto a todas las cosas que os habéis demandado también pues, en la encuesta, que sea formación a nivel internacional, mucha información para que estáis al tanto también de lo que digamos, de cómo va el mercado. Hoy es una gran prueba de ellas. Fomentaremos mucho también las misiones comerciales. Siendo miembro de FIAPCI, tenéis también acceso pues, a una base de datos, un directorio de todos los miembros a niveles internacionales. Realmente esto junto también con fomentar la transversalidad de nuestra membresía. Actualmente España está formado está caracterizado por unos miembros estrictamente inmobiliarios, ¿no? O sea, con un perfil estrictamente inmobiliario. Pues aumentaremos esta transversalidad a los administradores de finca, a los arquitectos, a los promotores, a la Cámara de Comercio, para también enriquecernos en cuanto a contactos y también contenido. Y por el momento, pues agradezco una vez más pues, a todo el equipo por haber hecho posible pues, este evento. Y dejo la palabra otra vez a la Ana. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Felice. Evidentemente, estamos trabajando muy duramente para que todos los miembros de FIAPCI incrementen sus negocios internacionales. Por lo tanto, tal como os ha dicho Felice, estamos como impulsando muchísimo el tema de FIAPCI, recomendar a todos aquellos inmobiliarios que realmente estén trabajando con el mercado internacional, que trabajar con FIAPCI va a ayudar muchísimo. Y ya llegamos al final de nuestro InmoInter número 17 y nos lo va a cerrar Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los COAPIs de España, presidente del COAPI de Barcelona y también vicepresidente primero de FIAPCI España. Buenos días, Gerard. Hola, buenos días. Bueno, como siempre, es fácil y difícil hablar el último, porque todo lo que piensas decir tienes que variarlo en función de para no repetirte, ¿no? Realmente voy a ser breve, voy a decir en primer lugar que seguimos en esa fuerte evolución, uno de esos 3 pilares que nos hemos propuesto, ¿no? Información, liderazgo y transformación, y esta evolución se nota ahora en 2 cosas, en este caso. La innovación analítica, creo que hemos introducido un análisis analítico y somos innovadores en esta área dentro de nuestro sector, con la gran ayuda, estimable ayuda de Luis Frada. Yo creo que Luis nos está aportando, cuando yo lo conocí hace un tiempo, lo vi enseguida, dije, ostras, esto es un área que debemos de invadir y debemos de involucrarnos en, a pesar de que un exceso de análisis nos lleve a la parálisis, yo creo que con él esto es absolutamente al revés. El exceso de análisis nos lleva a querer actuar
en lugares donde no lo pensábamos, ¿no? También en esa evolución está en el desarrollo de FIAPSI España. Acabamos de escuchar a Ramón antes y Felice, y realmente, Felice, yo os felicito porque creo que estamos evolucionando hacia una mayor precisión, unas palabras menos generales, más concretas, con propuestas más concretas, de actos concretos, de datos concretos. Felicidades por tu nuevo look, Felice, te queda muy bien. Yo realmente os felicito, estoy muy contento de ver cómo este tren está subiendo velocidad. Ya yendo al dato concreto de lo de hoy, bueno, a mí Luis me agota la capacidad de asombro, ¿no? Felicidades, Luis, porque coges cualquier tema y lo desmenuzas de tal manera que es que nos queda poca capacidad, ¿no? De decir, yo incluso hoy me preguntaba, a ver, ¿qué falta aquí? ¿Qué falta? ¿No? Porque quién compra, dónde compran, cuándo compran, de qué valor lo compran, de qué superficie lo compran, qué comunidades se relacionan, con qué financiación. Bueno, ¿qué faltaría si quisiera encargarte algo más en este informe? Seguramente tú lo sabes, ¿no? Pero realmente, bueno, yo voy a poner un ejemplo. Algún día me interesaría, como decía Ramón, no aparece Latinoamérica. Hombre, Latinoamérica no aparece, pero yo creo que hay más latinoamericanos en España que cualquiera de las otras nacionalidades. Pero lo que creo que ellos coparían los primeros lugares si hicimos el estudio de alquileres, ¿no? Que es también un negocio al que nos dedicamos. Por lo tanto, el día que tengamos cuál es el ranking y el papel de los alquileres, si es que esto se puede saber, que a lo mejor es mucho más difícil porque no viene a lo mejor en los datos de registradores, pero en ese supuesto, hombre, veríamos que la comunidad de Latinoamérica tiene un alto porcentaje de alquileres, que es un paso previo posiblemente, como decía Ramón, a empezar a adquirir. No solo vienen los inversores, ¿no? Vienen los residentes, vienen mucha gente a adquirir cosas y en este caso estoy hablando de alquileres. Pero bueno, no sé si lo podríamos incorporar, pero es un ejemplo de este menú estrecho y largo, ¿no? De muchos platos muy largos y que realmente debemos de digerirlo bien. Hemos de tomarnos, como ha dicho Ana, nuestro tiempo para digerir cada plato, ¿no? Hay platos gráficos de 3D que sabemos que arriba, que a la derecha es otra cosa, el volumen es otra cosa, pero lo hemos de repasar porque son gráficas con mucha fuerza, con muchos datos en una sola gráfica. Por eso también Luis ha dicho que es uno de sus preferidos. Yo creo que también ha dicho Ana que es una herramienta no, lo ha dicho Luis, que, oiga, esto es una herramienta de consulta, ¿no? No es una presentación que queda allí. No, hay que imprimirla, diría yo, y si no lo imprimís por no gastar papel, pues yo soy de la vieja escuela, pues lo tenéis en el escritorio, y la realidad es consultarlo mucho, porque yo mismo hoy, yo vendo a extranjeros y he visto algunos datos que voy a trabajar en ellos, o sea, que yo que decía que el análisis lleva a la parálisis, en este caso el análisis me lleva a la actuación inmediata. Por lo tanto, adelante, que creo que nos hemos iniciado una herramienta innovadora muy interesante. Y de la mano de FIAPSI, que aunque es FIAPSI y APIS y aquí hemos trabajado todos, yo creo que tengo que felicitar como vicepresidente a toda la Junta, es decir, a Felice, a Eva y a todos los que están en la Junta, esta nueva Junta, con Joan Clos al frente, que estamos ya con una nueva ilusión, unas nuevas ganas, y que hoy, pues en la figura de Ramón, pero de Felice se ha visto, porque Ramón ha ascendido, digamos, a un cargo más amplio, no diré más importante porque todos lo son, pero más amplio, ¿no? Ramón es el embajador internacional de todo el mundo, no solo de FIAPSI, sino de muchas otras interesados que no estén en FIAPSI. Por lo tanto, en Ramón radica ahora toda la experiencia que Ramón, y gracias Ramón por este enriquecimiento que has hecho durante tanto tiempo, y no solo con los 17 IMO Inters, del que estamos todos orgullosos, sino de esa labor de ponernos en escena a los que estamos interesados por la inmobiliaria internacional, porque ahora yo espero lo mejor de Ramón. Es decir, yo creo que Ramón, la pasión con la que hoy he hablado de Latinoamérica se nota. Es decir, que vamos a ver con Latinoamérica un lugar que yo conozco mucho y quiero mucho, y que vamos a por ello. Es decir, estos 2 primeros años vamos a
a los hermanos que hablamos la misma lengua, porque muchos en España no hablan exactamente el inglés, ni el alemán, ni el francés y tal, ¿no? Pues yo creo que en Latinoamérica va a haber una gran hermandad institucional. Y por último, bueno, también decir que hay gente que le interesa solo los negocios de su barrio, otros les interesan los negocios de su ciudad y no más, otros de su comarca y a lo mejor de su región. Ya hay menos que les interesa toda España y muchos menos que les interesa el tipo de negocio internacional. Esto va así, es una pirámide, vamos a llamar una pirámide inversa, ¿no? Pero yo creo que está creciendo, no hablo del crecimiento que nos ha hablado Luis de compras y ventas, inversiones, sino el crecimiento del interés internacional. No estamos solos, estamos dentro de una Europa, estamos dentro de una lengua que nos une con Latinoamérica y creo que este interés va a aumentar y nosotros desde FIAPSI y dentro ya del nuevo acuerdo con la Asociación Inmobiliaria del Colegio de Barcelona lo vamos a ver. Por último, a mí se me está contagiando ese hábito de sacarle analítica a todo, que me ha pegado ya Luis, y estaba analizando cuando caen, cuando suben los asistentes o los participantes, cuando pones, vamos a hablar de hipoteca, ¿no? Bajan 20 asistentes, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, aquí será porque esto no les interesa tanto, les ha interesado más las ventas. O sea, ya se me pega analizarlo todo, ¿no? Y nada más, son 4 apuntes, 4 pincelazos para cerrar, pero yo os felicito a todos, por supuesto siempre tengo que felicitar a los mismos, ¿no? Al equipo de Ana, al vicepresidente que hoy no está, al Vicente de la asociación, otra vez a Ramón, a la Junta y sobre todo a todos los que estáis aquí. En este momento he bajado un poco, yo siempre bajo porque al final dicen, bueno, ya sé lo que dirá Duelo, y los cierres son así, pero sinceramente a todos los que habéis estado y estáis todavía asistiendo hoy a esta webinar, que es una webinar que le llamamos ya IMOINTER y creo que será. Nada más, muchas gracias y como siempre un abrazo muy fuerte a todos. Pues muchísimas gracias, Gerard, y vamos a cerrar ya este IMOINTER número 17 y estar muy atentos porque empezamos con el negocio en Italia, ¿vale? Pero estar atentos porque continuaremos con otros países y también entraremos muy fuerte en Latinoamérica. Nos vemos justo antes del verano para trabajar con Italia. Un abrazo a todos y recordaros que a todos los miembros de FIAPSI y a todos los miembros del mundo API os vamos a enviar este informe en detalle para que lo podáis estudiar y analizar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente IMOINTER.